Continuamos con la serie Verdaderos Discípulos. Este es el tema número 11, que se titula El carácter del discípulo, parte 1. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué les enseñaba Jesús? La enseñanza de Jesús, que él estaba a punto de darles aquí a sus discípulos, tenía que ver totalmente con el estado interno del discípulo, con el corazón del discípulo. La enseñanza de Jesús siempre estuvo enfocada a la formación del carácter de sus discípulos. Hoy se le da más énfasis a los dones y a las señales que un cristiano pueda hacer que a la formación del carácter. Pero ese es un orden invertido. Dios le pone énfasis al carácter del discípulo que a las señales, porque las señales y las maravillas esas siguen al que cree, ¿no es cierto? Los dones, los carismas de Dios son un regalo de Dios, pero el carácter Él lo va formando, ¿sí? Carácter no es un don, no se recibe por oración. Entonces, déjeme darle una definición de carácter. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que carácter es el conjunto de cualidades de una persona que la distingue de otras en su modo de ser, en su modo de vivir, en su modo de obrar. Entonces, Jesús puso énfasis en que en nuestro ser interior, en la formación del carácter, que aprendiéramos cada día a ser como Él, a vivir como Él, a pensar como Él. Entonces, ser cristiano, ser discípulo de Jesús, es vivir un estilo de vida diferente al que viven las personas que no son discípulos de Jesús. Los verdaderos discípulos entonces se distinguen de entre toda la multitud. Es decir, que los verdaderos discípulos de Jesús no son del montón, aunque aquí hay un montón. Hay una multitud aquí, pero ¿cuántos son discípulos de Jesús? Entonces, si nosotros tomamos un poquito del contexto del capítulo 5 para entender un poco más, vamos a leer capítulo 4 de Mateo en el versículo número 23. Dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, como prueba de que Él era el Mesías, del Hijo de Dios, Dios encarnado, y haciendo estas maravillas que nadie hasta ese momento había hecho ni podrá hacer, solamente el Hijo de Dios. Entonces su fama creció, dice el versículo 25, que le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis. Decápolis era un grupo de 10 ciudades, Deca en griego es 10, polis, ciudad. Entonces eran 10 ciudades que estaban alrededor de donde él estaba, donde él estaba allí predicando, enseñando y sanando. Y llegó gente de Jerusalén también, pero también llegaron de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces ahí vemos la multitud detrás de Jesús. Entonces en el capítulo 5, en el versículo 1, dice que viendo la multitud, él sabía que no todos eran genuinos, que no todos eran reales, que venían buscando lo suyo algunos, pero había otros genuinos de corazón, genuinos discípulos. Y escuchen, viendo la multitud subió al monte, se puso en un lugar alto, la gente abajo,
aprovechando la acústica para que todos escucharan perfectamente su mensaje, y sentándose, esa era la posición de los maestros en aquel tiempo, no es como los predicadores de hoy que estamos de pie. Él se sentó, esa era la posición de un maestro, y se sentó. Y vinieron a él sus discípulos. Vinieron, significa se acercaron. Es decir, los que eran genuinos discípulos de Jesús siempre están cerca del maestro. Entonces dice que se acercaron a él sus discípulos. Es decir, estaban adelante, casi enfrente de él, los que tenían más hambre. Es como ahora, los de aquí son más discípulos que los de allá. Saluden a los de allá atrás. Allá, al último hermano que está allá atrás, mire. Entonces dice, versículo 2, que abriendo su boca, el Señor Jesús les enseñaba. Ah, me gusta esta frase. ¿Qué hizo Jesús? Les enseñaba. ¿A quién? Dice que a sus discípulos, aunque había una multitud. Y les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. A mí me llama la atención que la primera bienaventuranza y todas las demás tienen que ver con un rasgo interno, cosas internas dentro del discípulo. Es evidente que aquí se refiere a una condición interna del corazón. La palabra bienaventurados se tradujo de la palabra Macarios, de donde se deriva el nombre Macario, ciertamente, y Macarios significa supremamente dichoso, significa sumamente feliz. Ahora, esa es una expresión muy, muy importante, porque Jesús dice, supremamente dichoso y feliz los pobres. ¿Así dicen los pobres? En espíritu. Lo cual está evidenciando, si Jesús hubiera dicho, bienaventurados los pobres, pues se implicaba a los que no tenían dinero, no tenían casas, pero no dice los pobres materialmente, lo cual nos comprueba que es un mensaje netamente espiritual, dirigido al corazón y a la formación del discípulo. Entonces dice, bienaventurados, supremamente dichosos los pobres en espíritu. ¿Qué significa la frase pobres en espíritu? Primero vamos a definir lo que es de dónde viene la palabra pobres. Viene de la palabra griega tojos, que literalmente significa mendigo. ¿Qué hace un mendigo? ¿Quién es un mendigo? Bueno, la definición dice que es alguien que no tiene absolutamente nada, que vive en la miseria, que tiene múltiples necesidades, pero no tiene recursos. Por lo tanto, el mendigo es un miserable, que al no tener nada, entonces con insistencia extiende la mano para pedir ayuda. Ayúdenme, por favor. Entonces, ¿qué hace un mendigo? Mendiga. ¿Qué es mendigar? Según el diccionario, es pedir ayuda. Pedir ayuda, pero con una actitud de humillación, porque no tiene recursos propios, por lo tanto necesita urgentemente que alguien le tienda la mano y le ayude. El otro día se acercó a una persona, yo iba con mi hija, y se veía de aspecto indigente, y con su rostro así, pues se ve la necesidad. Dice, por favor, ayúdeme. Entonces me dice mi hija, dice, ay, dice, qué vergüenza pedir, dice. Le digo, pues fíjate que ellos se comen la vergüenza. Cuando una persona no tiene nada ni nadie quien le ayude y empieza a mendigar una ayuda, a pedir, a solicitar, no le importa. Y hasta la posición del cuerpo, cuando alguien pide una ayuda así, es hasta como de humillación, hasta hay cierta inclinación. Ayúdenme, por favor. Bueno, pues déjenme decirle que la palabra que Jesús dijo aquí, pobres en espíritu, significa mendigo. Pero ¿cómo? A ver, explícame un poco más, pastor. Pues con mucho gusto le voy a explicar. Y gratis.
Bueno, ¿qué significa pobres en espíritu? Cuando Jesús dice, bienaventurados, sumamente dichosos, los pobres en espíritu. ¿Quiénes son? ¿Qué significa? Son aquellos discípulos que no tienen recursos espirituales, que reconocen que por sí mismos nunca pudieron alcanzar la salvación. Por lo tanto, tuvieron que pedir urgentemente, sálvame, Señor. Son aquellos que reconocen su miseria espiritual, que no tienen absolutamente ningún recurso de ningún tipo, con lo cual ellos se puedan valer a sí mismos. Por lo tanto, reconocen que en ellos no hay ningún campeón, sino un ser totalmente carente de recursos propios. Es decir, un discípulo verdadero es alguien que reconoce que necesita a Dios, que sabe que cada día, como necesita el pan para el cuerpo, necesita las palabras de Jesús que tienen vida eterna. Por lo tanto, un verdadero discípulo de Jesús tiene la actitud de un mendigo, es decir, que reconoce que no tiene nada en sí mismo. Lo que decía Pablo, porque él decía, nuestra competencia proviene de Dios. O sea, no que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, o sea, nuestras capacidades, sino que nuestra competencia viene del Señor. En otra parte dice Pablo que él hacía muchas cosas para el Señor, pero luego aclaraba, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, porque yo reconozco que en mí yo no tengo nada. Por eso el verdadero discípulo, escuchen bien, tiene una dependencia de Jesús total. Total. De otra manera, no puede ser discípulo de Jesús. Entonces, la primera característica de un verdadero discípulo en su carácter es que sea pobre de espíritu, que reconozca humildemente su condición de pobreza espiritual, que es la base para entonces recibir las riquezas de Cristo, es decir, la provisión. Por ejemplo, cuando tú tenías la necesidad de la salvación, que estabas convictado de pecado, no tenías recursos para salvarte a ti mismo. ¿Qué fue lo que hiciste? Clamaste, ayúdame, Señor, sálvame, Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Te salvó. Entonces, cuando tú reconociste tu necesidad de salvación, Él extendió su mano y te salvó. Cualquier necesidad que un discípulo tenga para enfrentar cualquier situación de la vida, tiene que depender del maestro, porque el maestro es el que sabe, el maestro es el que da la instrucción. Entonces, el verdadero discípulo reconoce su pobreza espiritual, porque sabe que es el punto o es la base para entonces recibir la ayuda del Señor. Porque el que es autosuficiente y soberbio y orgulloso, el Señor lo resiste y no recibe la ayuda de Él. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia y vamos a comprobar cómo aún las bienaventuranzas tienen su base en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver primero segundo libro de Crónicas en el capítulo 20, y vamos a ver ahí la historia de un rey, se llamaba Josafat. Tenían enfrente de ellos un ejército que venía a despojarlos de lo que Dios les había dado. Pero el ejército los doblaba en número, lo cual aseguraba una derrota. Sin embargo, vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver a un rey demostrando su necesidad de Dios. Y fue bienaventurado porque al mirar a Dios, Dios tendió su mano. Segunda de Crónicas 20, versículo 11. Dice, él está orando. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros, escuchen, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Aquí se ve la humildad de un rey, de Josafat, de una dependencia total. Él no estaba confiando ni en sus propias estrategias militares, ni en la fuerza de su ejército.
ni en las victorias pasadas. Él estaba mirando al enemigo que tenía enfrente y cuando lo vio, no dijo, no, estos me los despacho rápido. No, al contrario, calculó y dijo, no, pues es que no, necesitamos al Señor. Entonces va con Dios y le dice, Señor, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Esa frase, no sabemos qué hacer, indica una pobreza. No tenía ningún recurso ante semejante enemigo que estaba ahí al frente. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una situación en la cual no saben qué hacer. Pero algunos que se dicen discípulos de Jesús, cuando están en una situación en la que no saben qué hacer, en lugar de volver los ojos a Dios, se refugian en la botella de tequila. O van con el compadre. Están ahí en la situación que necesitan que el Señor supla una necesidad que tienen, y en lugar de voltear al Señor y verlo a Él, ven al compadre que está muy bendecido y ni cristiano es. Y dicen, voy a ir con mi compadre y le voy a pedir, Él me va a sacar de este problema. Estoy hablando de supuestos discípulos o discípulos en formación. Como me dijo en una ocasión un hombre, dice, pastor, yo perdí mi esposa, perdí mi negocio, me quedé en la bancarrota y en lugar de refugiarme en Dios, me refugié en el alcohol. Y le dije, ¿cómo para eso sí tuviste? Para comprarlo. Cuando tú estás en un problema, si tú eres discípulo de Jesús, ¿a quién volteas a ver? Es más, ni siquiera me vean a mí, hermanos, por favor. Si yo mismo tengo que voltear a verlo a Él. Tenemos que aprender, si somos discípulos de Jesús, a voltear a verlo a Él, no a los hombres. Por eso dijo Jesús, bienaventurados los que reconocen que necesitan ayuda, porque entonces, ¿qué prefieres? ¿Que te ayude el Señor o tu compadre? ¿De veras? Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Mirar a Dios. Bueno, sigamos leyendo. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Dice que había un hombre llamado Matanías, levita de Asaf, de los hijos de Asaf, en el 14, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, le dice, Jehová os dice así. Qué tremendo es, qué diferencia enorme recibir una palabra que viene de Dios a recibir palabra humana. Nada que ver, ¿eh? ¿Qué prefieres, la palabra del hombre o la palabra de Dios? Yo los invito a que siempre anhelemos la palabra de Dios, no los consejos positivistas y consejos para animar, motivadores, no sirven para nada absolutamente. Pero cuando es una palabra de Dios, wow, ¿qué sucedió? Viene la palabra de Dios y le dice, no temáis, Josafat, mi pueblo, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Y se lo señala, multitud tan grande, dice. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿De quién es la guerra? De Dios. Bienaventurado Josafat. Bienaventurado el pueblo en ese tiempo que reconoció su necesidad de Dios, que reconoció que ellos no podían enfrentarse con sus propios recursos. ¿Qué sucedió? Dios les dio la victoria. El enemigo se mataron entre sí mismos y tuvieron una grande victoria, porque Dios peleó en lugar de ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, hermanos. Esperar que sea Dios. ¿Qué puedes hacer tú ante tantas cosas que suceden, que están fuera de nuestro alcance, que podamos nosotros solucionar? Nada. Pero si nosotros volteamos nuestros ojos y dejamos que sea el Señor de los ejércitos quien pelea por nosotros, a eso se refirió Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque reconocen que me necesitan, entonces yo voy en su auxilio. Eso significa. Hay otra historia que está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, no 19, sino 9. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9,
que tiene que ver con, es una historia me gusta mucho esta historia, con Salomón. Ya David había muerto y Salomón recibe el trono, y veamos lo que dice, vamos al versículo 7, Primera de Reyes 3, versículo 7. Está orando Salomón y dice así: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Tú me pusiste, Señor, ok. Y yo soy joven. En otras palabras, yo soy sin experiencia, no tengo experiencia, Señor. Y no sé cómo entrar ni salir, Señor. No sé. Si tú no me ayudas, yo no voy a saber cómo hacer. Todos los hombres de Dios en la Biblia y mujeres de Dios eran pobres de espíritu. Toda esa gente nos mostró y nos sigue mostrando, y los verdaderos discípulos debemos demostrar que dependemos totalmente de Dios. Pero todos esos hombres que la Biblia muestra, era gente pobre de espíritu, que reconocían que eran mendigos. ¿Está entendiendo? Que no eran autosuficientes, que dependían totalmente y pedían la ayuda del Señor. Entonces Dios extendía su mano. No tengo experiencia. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés: tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto, él dijo: yo no sé ni hablar, Señor. Tú vas a ir, le dice. Dice: pero, ¿y si me preguntan que quién me envió? Señor, es que yo no puedo, precisamente. Porque tú no puedes. Cuando tú estás débil es cuando yo me hago fuerte en ti. Eso es algo que muchos discípulos todavía no alcanzan a asimilar. Entonces, sigo leyendo. No, yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo, versículo 8, está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Y le dice el versículo 9, dame, Señor, da pues a tu siervo corazón entendido. A mí siempre me impacta lo que Salomón pidió. No faltan en ocasiones en que pastores que están jóvenes en el ministerio me preguntan: pastor, ¿y cómo le hace para pastorear a varios miles de personas? Ay, pues la verdad, pues no, Dios lo hace. No, ándele, deme el secreto. No, pues el secreto es depender de Él. Porque fíjate, si yo con mis fuerzas tratara de pastorear a todas esas ovejas, ya me hubiera infartado. Desde hace mucho, ya me hubiera muerto yo. En mis fuerzas, aguantar todas las broncas que traen las ovejas, y eso súmale las mías. Dije, no, tiene que haber algo que nos ayude a pastorear el rebaño del Señor. ¿Saben qué es? La fuerza de Dios. ¿A poco creen que son mis fuerzas? No, piense que no. Dios me libre, porque de esa manera yo puedo seguir adelante. Y cualquier pastor. Entonces Salomón, eso es lo que está reconociendo. Yo no puedo, Señor. No tengo fuerza, soy joven. Pero dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Corazón entendido significa un corazón que juzgue con inteligencia, que sea inteligente. Y para discernir, con ese corazón, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque no sé discernir, Señor. No sé qué le conviene al pueblo y qué no le conviene. Qué triste es ver líderes en la iglesia que no saben distinguir entre lo que la gente necesita comer de alimento espiritual y les dan cualquier cosita. Es muy triste esa condición. ¿Por qué? Al contrario, les enseñan a la gente a cómo ser exitosos y cómo obtener riquezas aquí en la tierra. Imagínate nomás. Entonces, Salomón está reconociendo que él no tiene la suficiente sabiduría, que no tiene la suficiente inteligencia, por lo tanto le dice al Señor: ayúdame, Señor, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Quién puede? Nadie con recursos propios podría hacer semejante cosa. Versículo 10. Vean, me gusta esta palabra que dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Le agradó a Dios. Es decir, le fue algo
hermoso delante de Dios que Salomón haya pedido esto. ¿Por qué fue de olor fragante esa oración de Salomón a Dios? Porque estaba reconociendo su pobreza de espíritu, su dependencia total de Dios. Y a eso se refirió Jesús cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Agradó pues al Señor y le dijo Dios, versículo 11. Otra vez, fíjate, Dios le dijo: ¿qué prefieres? ¿Palabra de hombre o palabra de Dios? Palabra de Dios. Le dijo: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio o para juzgar rectamente. He aquí, le dice Dios, y extiende la mano Dios y le da en abundancia, fíjate. Lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿No dice la Biblia en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, el cual da, no te la cobra, da a todos los que le piden, los que reconocen que les hace falta. El problema está que el orgullo no nos deja reconocer que necesitamos su sabiduría, que necesitamos su ayuda, y comenzamos a confiar en nosotros mismos, y eso impide la bienaventuranza de ser sumamente dichosos, de que Dios mismo te dé una palabra y Dios mismo sea el que te extiende la mano y te suple lo que necesitas. Eso es algo que los verdaderos discípulos de Jesús deben de ir siendo formados en su ser interior. Que Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces el verdadero discípulo debe de ser pobre en espíritu y manifestar una dependencia total cada día, hermanos. Entonces Dios le responde y le dice: te doy esa sabiduría, te doy esa inteligencia. Hermanos, escuchen bien, varones casados, se necesita sabiduría para pastorear la familia. Se necesita sabiduría para tratar a tu esposa, a tus hijos. Si eres un empleado, se necesita sabiduría para saber cómo vas a hacer tu trabajo. Para todo se necesita la sabiduría y la inteligencia espiritual. Pero casi nadie pide eso en este siglo XXI. Los cristianos están enfocados en pedir casas y carros y viajes. Y no piden lo más necesario: sabiduría. A muchos no les interesa ser formados en su interior. Ellos quieren lo material, y es un enfoque desvirtuado y erróneo. Pero sigamos leyendo. ¿Qué más sucede con Salomón? Dice: te doy todo eso que me pediste, corazón sabio y entendido. Pero en el 13 dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste. Ay, eso me gusta. Aún te doy las cosas que no me pediste. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos discípulos aquí han recibido algo de Dios que nunca pidieron? Levante su mano. Ay. Descanso en el Señor. Qué bonito. Qué bonito recibir cosas que ni siquiera pediste. Pero esas cosas, ¿qué son? Las cosas materiales, fíjense. ¿Qué no dijo Jesús? Que no se afanen por el día de mañana. ¿Qué no miras a las aves? ¿Qué no miras a las flores del campo? Si Dios las viste así, las alimenta así a las aves, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Confíen en mí. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, la rectitud del caminar con Dios, y esas cosas serán añadidas. Pero qué triste es ver a los discípulos del siglo XXI enfocados en pedir las añadiduras y no se enfocan en lo que realmente es riqueza, que son las verdades espirituales de Dios. Y aún dice: también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Y escúcheme, él ya era rico.
Su padre David era un hombre rico, pero todavía le da más y le da esplendor, dice, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pero luego le da le pide un requisito: si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Eso, hermanos, es ser pobre de espíritu. Eso es muy diferente a confiar en uno mismo. Mira, los estándares del mundo son muy diferentes a lo que Jesús estableció para los que le siguen. Déjame ponerte un ejemplo. Tú andas buscando trabajo, tú estudiaste en una buena universidad, tienes un título. Entonces tú vas y solicitas la gerencia que está ahí, el puesto vacante. Entonces te piden tu currículum vitae. Entonces tú le pones ahí: estudié en Harvard, tengo doctorado y 2 maestrías y aparte un diplomado en la Universidad Complutense, quién sabe cuánto. Y hasta le inventas ahí, cuando estudiaste en la UDG. Ahora, tú llegas junto con otros 20 personas que van a solicitar el puesto. Bueno, el de recursos humanos está allí mirando y él se basa en tus capacidades, ¿sí o no? En lo que puedes hacer. Entonces seleccionan a uno, lo mandan llamar y le preguntan: bueno, pues usted llena todo el perfil, usted tiene toda la preparación, usted es una persona sumamente capaz para el puesto. ¿Usted cree que pueda con el puesto de gerente de esta empresa? Entonces imagínate que ese le responde: no, pues no sé, no, pues es que no sé si pueda, es que... ¿Le van a dar el trabajo? Ahora fíjate cómo se mueve el mundo. En el mundo hay que presumir todos tus logros. En el mundo hay que presumir todas tus capacidades. En el mundo hay que presumirles. Cuando tú hablas 5 idiomas, tú tienes que presumir. No, pues yo hablo inglés, alemán, español, totonaca y otro dialecto por ahí. Entonces la gente dice: políglota. Entonces, mientras más logros humanos tienes, más vales para la gente. Eso no así en el mundo. Ahora, vienes a los pies del maestro, te pide currículum. ¿Sabes por qué? Porque no tienes nada. Ahora, él no dijo: yo necesito que los discípulos que van a evangelizar el mundo deben de tener un currículum excelente, ¿verdad que no? El otro día se me acercó una persona al final de una reunión y me empezó a dar todo su currículum. Yo ni le pregunté, pero este señor me empezó a decir: pastor, tengo gusto de conocerlo. Fíjese que yo he predicado en las mejores iglesias en los Estados Unidos. Y fíjese que los líderes más connotados del mundillo evangélico son mis amigos. Ah, sí, bueno, ¿y en qué le puedo servir? Bueno, es que mire, la verdad, ¿usted conoce el evento fulano de tal? Pues sí, he oído. Yo he predicado allí. O sea, quiso apantallarme para que seguramente yo le iba a decir, él pensó que seguramente yo le iba a decir: santo Dios, ¿a quién tenemos entre nosotros? Por favor, venga y predíquenos aquí. Si supiera que aquí no se necesita currículum. ¿Ustedes creen que presumiendo es como se vive en el reino de Dios? A ver, todos ríanse así. Me asustaron. No. Pero para nada, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra competencia viene de Dios. Porque a nosotros se nos exige que reconozcamos que somos pobres en espíritu. Que nosotros no hay recursos. Que nosotros no sabemos hacer nada. El otro día
una persona de aquí de la congregación, pues comenzó a compartir ahí en su colonia. Y en un lapso de, no sé, un mes, el otro día me dice, oye, pastor, pues ya son casi 60 personas que tengo allí. ¿Y qué hago? Le digo, pues predícales, eso estás haciendo. Sí, pero ¿no vas a mandar a algún pastor a que agarre esas 60 ovejas? Le digo, no, yo no. Pues ¿cómo te voy a mandar si Dios te está usando a ti? Es que yo no sé nada. Pues precisamente por eso. Síguele allí. Pero es que yo no sé nada. Pues precisamente. Porque ese reconocer que yo no sé nada es cuando el Señor, ¿qué hace? Te empieza a dar. Por eso dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que no tienen la capacidad para hacer mucho menos la obra de Dios, imagínate. El rey David en el Salmo 40, vean qué salmo tan más reconfortante, tan más hermoso. Es un salmo profundo, es un salmo que muestra de una manera muy abierta el corazón de un rey. Se llamó David. En el Salmo 40, en el versículo 17, fíjate qué interesante, dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Pues nosotros lo leemos así: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Pero si nos metemos un poquito más, vamos a descubrir algo muy interesante. Por ejemplo, la palabra afligido, aunque afligido, se tradujo del hebreo aní, que significa pobre, que es el equivalente a tojos del Nuevo Testamento, de mendigo pues, de pobre que no tiene ningún recurso. Entonces, ¿qué está diciendo David aquí? Yo soy, aunque soy pobre, reconozco que no tengo recursos, soy un mendigo, necesito la ayuda de Dios urgentemente. Aunque soy pobre y necesitado, y la palabra necesitado se tradujo del hebreo evión, fíjese qué cosa, que significa mendigo. Qué interesante. O sea, estamos viendo la humillación de un hombre encumbrado, de un rey, que está reconociendo que él no puede, que necesita la ayuda de Dios. Algunos discípulos, al no pedir ayuda de Dios, no pueden salir de sus problemas. A veces la ayuda de Dios viene a través de un consejo sabio, de alguien que a lo mejor los dobla en experiencia o que tiene sabiduría de Dios. Y es muy común darse cuenta que a veces la gente pues tiene problemas, los discípulos de Jesús, y la señora le dice al Señor, mi amor, le dice, vamos a pedir un consejo que nos ayude. No, yo no voy a contarle mis problemas a nadie, yo puedo con ellos. Y ya tienes 30 años con ellos y dices que puedes. Entonces, no, mi amor, pero mira, no podemos, cada vez estamos peor, mi vida. Vamos, ándale, vamos a pedir un consejo sabio, con alguien que nos pueda ayudar. No, la ropa sucia se lava en casa. Mira, ese orgullo que te cargas, ¿sabes a dónde te va a llevar? Al estancamiento. Porque no estás reconociendo que no puedes. Acuérdate, el estándar del mundo es muy diferente al estándar que Jesús impuso. En el mundo tú presumes tus logros y al mundo allá afuera le demuestras que tú sí las puedes. Pero aquí, por más que demuestres que puedes, no vas a poder porque no tienes nada. Nada más que el problema es que no lo reconocemos. Pero en cuanto tú reconoces que no tienes los recursos espirituales, los recursos que te van a ayudar a salir adelante en esa situación, mientras no lo reconozcas, ahí te quedas. Ese es el problema. Ahora bien, sigue diciendo, yo reconozco que soy pobre, soy como un mendigo, Señor. Aún así, dice, precisamente por eso, Jehová pensará en mí. Luego sigue diciendo, mi ayuda y mi libertador eres tú. ¿Quién es su ayuda? ¿Su compadre? No, Dios es mi ayuda y mi libertador. Dios mío, le dice, no te tardes. Ahora, le urgía una ayuda a David, ¿no es cierto? ¿Cuál era su situación? La vemos rápidamente en el versículo 11.
Gire la hoja hacia atrás y vayamos al versículo 11 y vamos a ver cuál era la razón del por qué pedía ayuda. No te tardes, le decía el Señor, me urge, Señor. 11. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. O sea, ¿alguna vez se han sentido rodeados así? Que tu hijo está con malas compañías, que tu esposo anda quién sabe qué haciendo, o que la esposa anda quién sabe dónde, y que la hija le dieron a probar droga y te diste cuenta que le encontraste ahí marihuana, y tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Ay, voy a llamar a la línea psíquica de Walter Mercado. Voy a consultar al mejor psicólogo cristiano a ver qué me dice. Fíjate nada más. Escúchenme bien, cristianos. O cristianoides también, escuchen. ¿Cómo es posible que tú digas que eres discípulo y en lugar de ir y consultar a Dios y preguntarle a Dios e ir a la palabra, digas, oiga, recomiéndeme un buen psicólogo? ¿Recomiéndeme un qué? Un buen psicólogo, dice. Para saber qué hacer con mi hija y con mi hijo y con mi esposo o con mi abuela o con mi suegra. ¿Un psicólogo? Por el amor de Dios, hermanos. ¿Qué más dice? Me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. ¿Qué es esto? ¿Me han qué? Alcanzado mis maldades. La Biblia dice que cuando un discípulo de Jesús peca, confiesa sus pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Así dice, ¿no es cierto? Pero también hay la otra parte que muy poco se enseña en las iglesias, de que cuando cometemos errores, Dios perdona nuestros pecados, pero tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros errores. Déjenme ponerles un ejemplo. Hace días visité a un hermano que le dio un infarto en su corazón. Y resulta que este hermano ya es de los primeros que se convirtieron aquí, siempre ha sido un hombre fiel junto con su familia. Entonces, visitándolo allí me contaron cómo yo le pregunté, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y me empezó a contar. Dice, es que fíjate que cuando yo me convertí hace 25 años, dice, yo durante 50 años fumé. Y me fumaba 3 cajetillas de cigarros, dice. Entonces, bueno, pues cuando yo me convertí, y además era alcohólico, sufrí un cambio radical. Yo me convertí un día y al siguiente, yo ya no probé un solo cigarro y no probé más el alcohol. Dios me libró. Dice, y hace unos días, dice, yo andaba ahí en mi casa y de pronto siento un dolor y me da un infarto. Y se lo llevan de urgencias al hospital y le dice el cardiólogo, necesitamos hacer un cateterismo, que es una operación más o menos así, en la vena femoral meten un aparato que te llega hasta las venas que están tapadas y luego meten otro que llega a donde está la vena tapada, entonces hacen presión con aire, destapa el colesterol, la grasa que está ahí impidiendo la circulación de la sangre, entonces ya circula la sangre y ya viene la recuperación. Bueno, dice que entonces su hijo me empieza a contar, el hijo de este hermano, dice, fíjate que yo estaba dentro del hospital porque el doctor es mi amigo, entonces yo estaba allí viendo y yo miraba que le metían la sonda esa y nomás no atinaban y no se podía. 1 hora, 2 horas, 3 horas, yo miraba que el doctor me miraba a ver así y con su tapabocas así lo miraba muy preocupado. Finalmente dice, yo dije, Señor, y él me miraba así como diciendo, no, tu papá se va a morir, tu papá. Entonces dice, mira, Chuy, pastor, me dice, yo me fui por ahí a un rinconcito y yo estaba llorando y le dije, Señor, por favor, Señor, haz un milagro. Si tú haces ese milagro, Señor, quién sabe cuántas cosas le dije, por favor, Señor, ayúdanos ya. Y dice que estaba en esa oración cuando oye voces,
que dicen, ay, ya estuvo. Resultó que finalmente hicieron lo que tenían que hacer, se destapó la vena y empezó a correr la sangre y ya se está recuperando el hermano. Pero luego el hermano me dice, sí, pero déjame decirte lo que me dijo el médico. Dice, oiga, usted fuma, ¿verdad? Y le dice, no, hace 25 años dejé de hacerlo. Dice, bueno, pues yo debo decirle que la razón de esto fue por la nicotina que todavía está en su cuerpo. Porque la nicotina tiene un efecto, esa no se desaparece, esa se queda ahí. Así es que todos los que todavía fuman, fíjense nomás, los males los alcanzarán. ¿Qué vas a hacer? ¿A consultar los brujos de San Martín de las Flores? ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a mirar a Dios o qué vas a hacer? Bueno, lo que pasa es que la nicotina hace un efecto así como el acerrín, cuando se tira algún líquido que lo mezclas y absorbe. Entonces, lo que hace la nicotina es que absorbe todo el colesterol y ese circula por las venas y por eso se tapan. Nada más para los que fuman, sigan fumando. 25 años. Bueno, David, o sea, son las consecuencias de nuestros errores pasados. Y muchos de ustedes se turban porque no saben por qué le están pasando ciertas cosas. Y en muchos casos son consecuencias, mis maldades, dice, mis males me han alcanzado. Dice, y no puedo levantar la vista, dice el versículo 2, y se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Bueno, el que no tiene, pues son poquitos. Dice, y mi corazón, fíjate lo que dice, ¿y mi corazón qué? Me falla. O sea, estaba en una situación terrible David, pero escuchen, ¿notan la humildad de reconocer que aunque era el rey, necesitaba a Dios? ¿Sí lo notan? Bueno, dice el versículo 13, quieras, oh Jehová, librarme. Si me libras está bien, Señor. Jehová le dice, apresúrate a socorrerme. Por eso en el último versículo le dice, Dios mío, le dice, no te tardes, estaba en una situación. Sin embargo, David está demostrando que él dependía totalmente de Dios. A esos se refirió Jesús. Acuérdense que él está en el monte, los discípulos están allí, y abriendo su boca les enseñaba, bienaventurados, sumamente dichosos, los que reconocen que me necesitan, porque entonces yo les tiendo la mano. Pero el que no reconoce, pues ahora sí que quédese con su orgullo. Como dijo en una ocasión Adrián, estábamos en una reunión, yo no estaba, me contaron, una reunión de matrimonios, entonces él dijo, el Señor me está mostrando que hay algunos varones que pues, están haciendo cosas que no están bien, así es que pasen al frente, dice. Todos los que están haciendo cosas que no le agradan a Dios, y nadie pasaba, pues es que no se animaban porque decían, no, si paso me descubre mi esposa, se va a dar cuenta, entonces nadie pasaba, no pasan. Y le dice Adrián, pues quédense con su orgullo. Pues sí, porque el orgullo les impidió humillarse. ¿Están entendiendo? Entonces, el verdadero discípulo no es autosuficiente ni orgulloso. Fíjense, Pablo entendió este principio de una manera muy profunda, que es lo que el Señor desea que entendamos. Y Él quiere formar en sus discípulos este rasgo que es interno. Vamos a 2 de Corintios, es una escritura que hemos estudiado bastantes veces, pero es digno de ser mencionado porque tiene una enseñanza muy extraordinaria. 2 de Corintios capítulo 12. Él tenía unas tendencias a enorgullecerse. Entonces dice, que a causa de las revelaciones, para que no me enalteciese sobremanera, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me bofeté. Versículo 8 dice, respecto a lo cual, 2 de Corintios 12, 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. O sea, que confórmate con mi gracia, con la ayuda que yo te pueda dar. Nada más. Pues ayúdame, le decía. Bástate mi gracia.
porque mi poder se perfecciona o hace su obra completa en la debilidad. ¿Qué significa eso? Debilidad se tradujo de una palabra griega, atseneia, que significa literalmente fragilidad. O sea, es decir, ¿en dónde se perfecciona el poder de Dios en una persona? En lo frágil que es. Pero cuando lo reconoce que es frágil y que no tiene recursos, que él no puede hacer ni enfrentar las cosas en el mundo. Fíjense, Pablo mismo dijo en Romanos, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Tengo luchas, las tentaciones, yo quiero hacer el bien y veo esto en mi cuerpo que me lleva a hacer lo malo, y el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y luego dice, miserable de mí. Ah, qué diferente. Él no dijo que tenía un campeón adentro. Él dijo, yo tengo pura basura adentro y lo que necesito sacar es la basura. Y toda la podredumbre que tenemos dentro en el cerebro, en el entendimiento, en la inteligencia toda corrompida y en el corazón. Eso es lo que debemos de sacar, la basura. ¿Cuál campeón ni qué nada? Dice, miserable de mí, yo reconozco que soy un miserable. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? ¿Quién? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Tremendo apóstol. Ese sí era un apóstol, no como los de ahora que presumen los trajes que se ponen, presumen las residencias que tienen, presumen los jets en los que vuelan, presumen sus pasaportes. Mira, yo ya he viajado por todo el mundo. Aquí está, mi hermano, cuando anduve en Arabia Saudita. Sí, pero andaba ya en un crucero allá por el mar, quién sabe qué, y andan presumiendo. ¿Serán esos como Pablo? No. ¿Esos qué van a decir? Soy un miserable. Ellos no dicen soy un miserable. Al contrario, ahorita vamos a ver una escritura bien tremenda. Entonces le dice Pablo en el versículo 9, por tanto, dice, como el poder de Dios se perfecciona cuando yo reconozco que soy frágil, por tanto de buena gana me gloriaré, o sea, me gozaré, más bien en mis debilidades, o sea, en mi falta de recursos, en mi fragilidad. Yo no puedo. Dice, para que entonces repose sobre mí, ¿qué? El poder de Dios. Ahora, siempre que pensamos en el poder de Dios, tenemos un concepto errado por culpa de los milagreros. Porque ellos siempre reducen el poder de Dios a tumbar personas, a hacer milagros, todas esas son señales que siguen a los que creen. Pero se ha reducido el concepto de poder de Dios nada más para hacer milagros. Pero no, hermanos, se necesita poder de Dios para enfrentar la tentación. Se necesita poder de Dios y sabiduría de Dios para enfrentar los problemas en la familia, para saber cómo sacar en tu trabajo los problemas, para saber cómo enfrentarte a la maldad de este mundo. Se necesita el poder de Dios. Y no solo hacer milagros, el concepto es mucho más amplio, hermanos. Entonces dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis fragilidades, en mi falta de recursos, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice, por amor a Cristo, por eso dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Por amor a Cristo me gozo en mi falta de recursos, en mi fragilidad, en afrentas, en necesidades. ¿Por qué se gozaba cuando tenía necesidades? Porque sabía que tenía un Dios que si él reconocía, así como le dio a Salomón, también le daba a él. En persecuciones, en angustias. ¿Han sufrido angustias alguna vez? Pero él se gozaba en las angustias. ¿Por qué? Porque al saber que él no podía hacer nada, por preocuparse nada más, podía salir adelante si ponía su confianza en Dios, si recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, cuando reconozco mi debilidad, mi falta de recursos, que yo no puedo, yo no soy, sino la gracia de Dios en mí, entonces, dice, soy fuerte. Ese es un principio tan poderoso que los cristianos del siglo XXI desconocemos, hermano.
Y es justamente lo que Jesús les está diciendo. Bienaventurados los que reconocen sus fragilidades. Bienaventurados los que reconocen que su vida es como la flor del campo, que hoy es y mañana ya no es. Bienaventurados son los que reconocen que su vida es como la neblina, que pasa así y ya no es. Bienaventurados aquellos que reconocen que me necesitan. Porque de ellos, dice, ¿qué? Es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué significa, en qué consiste el reino de Dios? El reino de los cielos, son sinónimos. Pablo lo responde en Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿no? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa justicia, paz y gozo? Justicia, la justificación que viene de Dios. Cuando tú reconoces que tú no puedes salvarte de tus propios pecados ni de la esclavitud del pecado, clamas a Dios por la salvación y Él te la regala y lava tus pecados en la sangre de Cristo. Entonces te justifica y te hace libre de la esclavitud del pecado. Y luego caminas con las leyes del reino, con humildad. Tú sigues dependiendo del Señor. Entonces, ¿en qué consiste vivir en el reino de Dios? No es comida ni bebida, o sea, no son las cosas materiales, sino las cosas espirituales. Pero luego viene la paz, justicia, paz. ¿Cuál es el resultado de la justificación? Según Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ay, hermano, no hay nada más maravilloso para un ser humano caminar en paz con Dios. Ya hizo las paces con Dios. ¿Cómo lo hizo? Cuando reconoció que Jesús era su Salvador. Cuando reconoció que necesitaba ayuda. Entonces, por lo tanto, hay paz con Dios y el cristiano, el discípulo, camina con paz en su corazón. Y como consecuencia, hay gozo en el Espíritu Santo. Que es a lo que Jesús se refería cuando dijo, sumamente dichosos, van a disfrutar. Hay algo que no se puede explicar en esa bienaventuranza. No la puedo explicar, necesitas vivirla. No la puedo explicar, no. ¿Cómo explicarte? A ver, ¿cómo explicarte? Ahí te va. Lo que yo pueda sentir cuando reconozco mi dependencia de Él y digo, Señor, ayúdame, si no me ayudas, yo descanso en ti, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo explicarte lo que yo siento cuando Él me responde en mi debilidad o fragilidad? ¿Cómo te lo puedo enseñar? No se puede. Lo único que te puedo enseñar es el principio. Pero ¿quién va a recibir esa dicha y ese gozo en el Espíritu Santo? El discípulo que reconoce que es pobre en espíritu. ¿Entendieron lo que significa bienaventurados los pobres en espíritu? Ahora, hubo unos cristianos allí que están en la Biblia, vaya abriendo su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, que a mí me sorprende, pero ahí está. Eran unos cristianos que tenían un concepto de ellos mismos, ay, que tú dices, wow, ¿cómo? ¿Será posible? Ahí está, lo vamos a leer ahorita, capítulo 3 de Apocalipsis. Oh, miren, vamos a ver cómo Jesús les dijo a estos cristianos. Eran cristianos, eran hijos de Dios, pero de pronto algo pasó que se volvieron autosuficientes y orgullosos. Vamos a leer. Apocalipsis 3, 15, vamos a leer. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pregunta, ¿qué fue lo que sucedió para que los cristianos de la Odisea, porque en el 14 dice que fue dirigida a ellos esta carta, ¿qué sucedió en la vida de estos cristianos que los hizo entrar a una tibieza espiritual? Y en su relación con Dios eran tibios,
Ahora sí oraban, le cantaban, caminaban un paso con Dios, otro en el mundo. Ay, vamos al estudio bíblico, vamos, ay, no tengo ganas, me quedo. A ver, las tontas no van al cielo. No, pues es que estoy tan cansado. Es una tibieza espantosa. Ahora escuchen. Hay un dicho en México que dice que la carga hace andar al burro, ¿no? Pero vean la situación de estos. ¿Por qué entraron en esa tibieza? La respuesta está en el versículo 17. ¿Qué había pasado? Y esto ahí va para los que siguen creyendo en el falso evangelio de la prosperidad. Hay un peligro inminente allí. Ahí va, versículo 17. Porque tú dices, confesión positiva. Yo soy rico. Yo soy rico. ¿Qué no ves la bendición de Dios? Tú vives en la miseria porque no confiesas, porque no decretas. Tú no vives como hijo del rey. Yo sí. Es más, mira, te invito a un viaje a París. No, pues no tengo ni para ir a Uruapan. ¿Ves? No, tú vives siempre en la miseria. Es que seguramente, mira, o no tienes fe, o andas en pecado, o no haces lo suficiente, o no esto, o no lo otro. Pero mira, a mí Dios me ha bendecido, yo soy rico. Yo quiero que noten, Jesús está recriminando, tibio, porque tú dices, yo soy rico. ¿Qué más decían estos cristianos? Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿A qué les suena eso? Autosuficiencia, orgullo. No sé si has tú vivido un caso más o menos así, que alguien tiene algún problema y tú le dices, pues vamos a orar al Señor. No, ya oré, pero mejor vamos a hacer otra cosa. Bueno, es que en realidad, bueno, mira, yo tengo con qué salir de este problema y no hay ningún, la operación vale tanto y pues tengo para eso y un poco más. ¿Tú sabes que eso se te puede ir así? ¿Y después qué? Pero como dice la Biblia de los mexicanos, la carga echa a andar al burro. Y cuando se te acaban todos los recursos y ya no tienes absolutamente nada, que a veces el Señor en su soberanía propicia todo eso. ¿Para qué? Para que aprendas a depender absolutamente de Él. ¿Me están entendiendo? Entonces dice, tú dices yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que ellos opinaban de sí mismos. ¿No ves? Hasta el auditorio que tenemos, hasta rampa hidráulica tiene. Tenemos asientos confortables, hasta aire acondicionado interno, por ahí le aprieto y sale una cosita, así sale un ventilador. Y no sé cuánta cosa, nosotros no tenemos necesidad de nada. Yo cambio mi carro cada año, la bendición de Jehová, aleluya, alabado sea su nombre. Así, eso pensaban ellos de sí mismos, pero vamos a ver qué es lo que pensaba Jesús de ellos. ¿Quieren saber qué pensaba? Agárrense, abróchense los cinturones. Y no sabes, no te has dado cuenta, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabes qué piensa el Señor de los que se sienten autosuficientes? Se los voy a decir, ahí léanlo ustedes porque lo van a decir, ay, qué feo nos dijo. No es mi mensaje. Yo nada más les estoy repitiendo lo que Jesús dice de los que no son pobres de espíritu. Si tú no eres pobre de espíritu, yo te voy a decir lo que el Señor piensa de ti, que eres un miserable, desventurado, pobre y ciegos como los de allá arriba. No ven, porque son autosuficientes, se creen mucho y creen que no necesitan. Bien, van a las iglesias, sí, las llenan y todo, pero se van, salen y son tibios, porque de ellos mismos piensan algo que Jesús contradice. Dice el versículo 18, por tanto, y les da un consejito,
Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, de verdad. O sea, significa riquezas espirituales. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este versículo 19 me comprueba que los cristianos en la Odisea eran hijos de Dios. Pero ¿qué había sucedido? Habían prosperado tanto que se hicieron tibios. Esa es la característica de la iglesia de hoy, sobre todo en los Estados Unidos y en los países del primer mundo. La abundancia de los bienes que poseen los ha vuelto tibios. Y esos el Señor los vomita. Pero en cuanto, como ahorita que están allá temblando porque es muy posible que los Estados Unidos entren en una recesión económica, esos cristianos empiezan a temblar. Porque tienen su confianza puesta en las riquezas. Finalmente, dice el versículo 4 de Mateo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sumamente dichosos los que lloran. Pero ¿a quiénes se refiere los que lloran? Bueno, no se refiere al llanto o al lloro que cualquier persona tiene por los sufrimientos de la vida. No se refiere a eso. Por ejemplo, se los voy a ilustrar con unas preguntas. ¿Es bienaventurado el ateo, el que ofende a Dios, renega de Dios, que llora porque se le murió su esposa? ¿Es bienaventurado? ¿Sumamente dichoso? No, díganlo pues. Porque algunos como que, pues no. Otra pregunta. ¿Es bienaventurado un homosexual al cual su novio lo abandonó por otro novio y llora y ¿se refiere a esos que lloran? No se refiere a esos llorones, porque todo el mundo llora, ¿sí o no? Porque entonces, si no se refiere a cualquier llorón, ¿a cuáles llorones o a qué personas que lloran se refiere? A los discípulos, hermano, que lloran. Otro ejemplo. ¿Es bienaventurado el idólatra que llora porque perdió su trabajo? No. Les voy a ilustrar otro que no me gusta mucho, pero tengo que decirlo. ¿Es bienaventurado el seguidor del Atlas que llora porque no gana un campeonato desde 1951? Pues no. Toda la barra del 51 son una bola de llorones. Y como no saben perder y siempre pierden. Perdemos, dijo el otro. Siempre están llorando. ¿Se refería a que esos son bienaventurados? No, hermanos, no. ¿O se referirá a que bienaventurado el adúltero que llora porque perdió su esposa? No. Entonces, si a esos no se refiere Jesús, ¿por qué cuando tú ves un adúltero, un idólatra o un zorrito por ahí que está llorando, por qué vas y le dices, mira, no te preocupes, Dios te va a consolar? ¿Qué? ¿Para ellos es el consuelo? Entonces no podemos llegarles con esa, hermanos, porque no es para ellos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son para los discípulos. Y aquí nos vamos sobre el fin. Entonces, ¿a qué se refiere? A los discípulos que lloran. ¿Por qué lloran los discípulos? Lloramos cuando reconocemos que no podemos. ¿Cuántos han llorado de impotencia? Pero luego levantan su mano y el Señor llega, ¿no? Lloramos, un discípulo llora cuando peca, como Pedro. No desea pecar, pero cuando peca y reconoce, llora. ¿Les ha pasado algo así? También lloramos, o el discípulo llora cuando es perseguido, cuando es vituperado, atacado. Otros cuando se enferman, o aún, como cristianos, cuando algún familiar se muere. ¿Cuántos han llorado? Pero ahí es cuando viene, ¿qué? La consolación.
El sábado se me acercó unos hermanos de aquí y me dijeron, pastor, ¿se acuerda de nuestra hija? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo sigue? Dice, no, pues ya se murió. Era una jovencita de 21 años, hermanos. Miembro de casa de oración. Le dio cáncer. Cuando le descubrieron ya era terminal el cáncer. Y yo hablé con ella y le dije, mira, ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿Te has arrepentido? Sí. Y se miraba pues. Dice, pero pues tengo miedo, pastor. Y ya la empecé a ministrar. Escuchó la serie La Soberanía de Dios. Y un día que platiqué con ella me dijo, pastor, si Dios me sana, gloria a Dios, y si no, pues ya me voy con Él. Su actitud era muy distinta. Otra vez la miré, ¿cómo estás? Y dice, ay, pues me siento mal por la quimioterapia y todo. Bueno, el sábado sus padres me dijeron, pastor, ya se murió. Y mi hermano fue, tú fuiste, ¿verdad? Con ella. Bueno, yo les pregunté a ellos, ¿y ustedes cómo se sienten? Y dice el hermano, pues tristes, pero a la vez pasó algo. Y dice la señora, déjame contarle yo al pastor. Dice, mire pastor, algo sucedió que teníamos una paz indescriptible, que teníamos una consolación y hasta un gozo. Esto es para los discípulos, hermano. Esta gracia es para los discípulos. Estas bienaventuranzas son para los hijos de Dios que lloran por las cosas que suceden en la vida. Porque ellos, dijo Jesús, ellos, los discípulos, hermanos, ¿qué recibirán? Consolación. Y consolación viene del griego parakaleo, que significa llamar cerca para abrazarlo. Fíjate qué bonito, ¿eh? Llamar a alguien cerca para abrazarlo, para confortarlo, para alentarlo, para consolarlo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Señor a sus discípulos los atrae cuando sufren aquí en la tierra. Los atrae a su pecho, los abraza, los anima, los conforta, los consuela a seguir hasta el final. ¿Cuántas veces el Señor va a consolar a sus discípulos que lloran? Las veces que sean necesarias. Pero les tengo una buena noticia. Un día nuestro llanto terminará. ¿Cuántos anhelan ese día? Ay, yo a veces he dicho, ya Señor, ya. Pero todavía no. Un día nuestro llanto terminará. Dios mismo enjugará, así mira, toda lágrima. Así, ven. Wow. Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y en un sentido total y completo, los discípulos de Jesús serán consolados por toda la eternidad. Solo los que reconocen que son pobres en espíritu y que lloran y recibirán la consolación del Señor. Termino leyendo Apocalipsis 21, se pone de pie. Apocalipsis 21. ¿Cuál es el requisito para ser consolado, hermano? Que usted reconozca que es pobre de espíritu. ¿Ha conocido a alguien que está sufriendo, está llorando y usted lo quiere consolar y dice, quítate de aquí? No se dejan. Aún en el dolor no son humildes. Pero el verdadero discípulo tiene un carácter distinto. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, la habitación, Dios mismo, con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Escuche, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto, más muerte. Ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas, que son las que estamos viviendo, pasaron.
Por eso Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo los voy a consolar. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Levanta tus manos en señal de dependencia. ¿Sabían que alzar las manos a Dios es un acto de dependencia de Dios? Muchos de ustedes no sabían, nada más miraban y hacían lo que otros hacían. Pues levanta las manos. Levantar las manos a Dios es eso. Es en señal de rendición. Cuando el enemigo llegaba y tomaba una ciudad, los habitantes que eran conquistados, lo primero que hacían es tiraban todo y levantaban las manos. O sea, nos rendimos. Pueden hacer lo que quieran de nosotros. Entonces el discípulo se rinde ante su maestro. Amén. Levanta tus manos pues y dile, Señor, sigue formando en mí conforme a tu carácter. Que yo sepa y sea enseñado a depender de ti, Señor. Que reconozca mi pobreza espiritual. Que reconozca, Señor, que soy un mendigo, que necesito tu ayuda, que no tengo recursos, que soy débil y frágil. Y Señor, que en esa debilidad que yo reconozca, que me hace llorar en ocasiones, que esas debilidades me hacen tropezar a veces, ahí venga tu consolación y venga tu ayuda. Y pueda disfrutar, Señor, de las riquezas del reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, como prueba de que él era el Mesías, del Hijo de Dios, Dios encarnado, y haciendo estas maravillas que nadie hasta ese momento había hecho ni podrá hacer, solamente el Hijo de Dios. Entonces su fama creció, dice el versículo 25, que le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis. Decápolis era un grupo de 10 ciudades, Deca en griego es 10, polis, ciudad. Entonces eran 10 ciudades que estaban alrededor de donde él estaba, donde él estaba allí predicando, enseñando y sanando. Y llegó gente de Jerusalén también, pero también llegaron de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces ahí vemos la multitud detrás de Jesús. Entonces en el capítulo 5, en el versículo 1, dice que viendo la multitud, él sabía que no todos eran genuinos, que no todos eran reales, que venían buscando lo suyo algunos, pero había otros genuinos de corazón, genuinos discípulos. Y escuchen, viendo la multitud subió al monte, se puso en un lugar alto, la gente abajo, aprovechando la acústica para que todos escucharan perfectamente su mensaje. Y sentándose, Macario ciertamente, y Macarios significa supremamente dichoso, significa sumamente feliz. Ahora, esa es una expresión muy, muy importante, porque Jesús dice, supremamente dichoso y feliz los pobres. ¿Así dicen los pobres? En espíritu. Lo cual está evidenciando, si Jesús hubiera dicho, bienaventurados los pobres, pues implicaba a los que no tenían dinero, no tenían casas, pero no dice los pobres materialmente, lo cual nos comprueba que es un mensaje netamente espiritual, dirigido al corazón y a la formación del discípulo. Entonces dice, bienaventurados, supremamente dichosos los pobres en espíritu. ¿Qué significa la frase pobres en espíritu? Primero vamos a definir lo que es de dónde viene la palabra pobres.
Viene de la palabra griega tojos, que literalmente significa mendigo. ¿Qué hace un mendigo? ¿Quién es un mendigo? Bueno, la definición dice que es alguien que no tiene absolutamente nada, que vive en la miseria, que tiene múltiples necesidades pero no tiene recursos. Por lo tanto, el mendigo es un miserable, que al no tener nada, entonces con insistencia extiende la mano para pedir ayuda. Ayúdenme. Continuamos con la serie Verdaderos Discípulos. Este es el tema número 11, que se titula El carácter del discípulo, parte 1. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, si viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. ¿Qué les enseñaba Jesús? La enseñanza de Jesús, que él estaba a punto de darles aquí a sus discípulos, tenía que ver totalmente con el estado interno del discípulo, con el corazón del discípulo. La enseñanza de Jesús siempre estuvo enfocada a la formación del carácter de sus discípulos. Hoy se le da más énfasis a los dones y a las señales que un cristiano pueda hacer que a la formación del carácter. Pero ese es un orden invertido. Dios le pone énfasis al carácter del discípulo que a las señales, porque las señales y las maravillas esas siguen al que cree, ¿no es cierto? Los dones, los carismas de Dios son un regalo de Dios, pero el carácter Él lo va formando, ¿sí? Carácter no es un don, no se recibe por oración. Entonces, déjeme darle una definición de carácter. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que carácter es el conjunto de cualidades de una persona que la distingue de otras en su modo de ser, en su modo de vivir, en su modo de obrar. Entonces, Jesús puso énfasis en que en nuestro ser interior, en la formación del carácter, que aprendiéramos cada día a ser como Él, a vivir como Él, a pensar como Él. Entonces, ser cristiano, ser discípulo de Jesús, es vivir un estilo de vida diferente al que viven las personas que no son discípulos de Jesús. Los verdaderos discípulos entonces se distinguen de entre toda la multitud. Es decir, que los verdaderos discípulos de Jesús no son del montón, aunque aquí hay un montón. Hay una multitud aquí, pero ¿cuántos son discípulos de Jesús? Entonces, si nosotros tomamos un poquito del contexto del capítulo 5 para entender un poco más, vamos a leer capítulo 4 de Mateo en el versículo número 23. Dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Esa era la posición de los maestros en aquel tiempo. No es como los predicadores de hoy que estamos de pie. Él se sentó, esa era la posición de un maestro y se sentó. Y vinieron a él sus discípulos. Vinieron, significa se acercaron. Es decir, los que eran genuinos discípulos de Jesús siempre están cerca del maestro. Entonces dice que se acercaron a él sus discípulos. Es decir, estaban adelante, casi enfrente de él, los que tenían más hambre. Es como ahora, los de aquí son más discípulos que los de allá. Saluden a los de allá atrás. Allá, al último hermano que está allá atrás, mire. Entonces dice, versículo 2, que abriendo su boca, el Señor Jesús les enseñaba. Ah, me gusta esta frase. ¿Qué hizo Jesús? Les enseñaba. ¿A quién?
Dice que a sus discípulos, aunque había una multitud. Y les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. A mí me llama la atención que la primera bienaventuranza y todas las demás tienen que ver con un rasgo interno, cosas internas dentro del discípulo. Es evidente que aquí se refiere a una condición interna del corazón. La palabra bienaventurados se tradujo de la palabra Macarios, de donde se deriva el nombre